Pues bueno, buenos días. Es de verdad para nosotros un honor, un privilegio tener a la doctora Annelise. Annelise, yo voy a hacer su introducción de forma súper cotidiana porque es parte de nuestra familia CESO. Tuve el privilegio de poder ser parte de esas generaciones y de verdad para mí es un orgullo que Annelise esté aquí. Hace unos momentos decíamos que Annelise siempre tenía un chip para mí, siempre un paso adelante, que siempre lo hemos hablado aquí con todos ustedes. Y bueno, voy a introducirlos a lo que ella es, un pequeñito currículum, ¿verdad? Que nos dio porque ella es demasiado brillante, nuestra doctora. Entonces, la doctora Annelise Pérez Martich, de Pereira. Ella viene de República Dominicana. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 2007. Realiza su maestría en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, en el Centro de Estudios Superiores, aquí en México, en el 2011. Está entrenada en el sistema de fricción controlada y mini implantes con nuestra querida doctora Birten Mersen en México en el 2009. Es certificada en el sistema Invisalign desde el 2010, técnica ESIX, que hoy platicábamos de ello, en México en 2011. Se ha introducido mucho en lo que es el dolor facial y disfuncional de la articulación temporomandibular, esto en México también, Asociación AC. Es certificada en todo el sistema Trainer, tanto en California como en Panamá y como en Brasil. ¿Es correcto? O sea, es una erudita en todo este sistema que a muchos nos causa controversia, pero que en el CESO lo tenemos muy bien arraigado. Entonces, démosle la cordial bienvenida a la doctora Anne y un aplausote bien grande, bien grande. Buenos días nuevamente a todos. La verdad que para mí es el honor de estar aquí, la oportunidad de venir a compartir con ustedes un poquito de lo que estamos haciendo y hacerlo desde el punto de partida que me ha permitido hacer esto. De verdad que es una emoción. Agradezco mucho a esta institución, o sea, el CESO para mí es muy importante en mi vida. Y aunque en el momento que ustedes están, a veces uno no lo ve, porque yo estuve ahí con sueño, con miles de cosas en la mente, sin tiempo, extrañando a la familia, a los que venimos de otro país. Realmente cuando nos vamos, nos damos cuenta aún más lo valioso que es esta experiencia. Por eso les auguro muchos éxitos y que aprovechen cada minuto, que cada esfuerzo y cada sacrificio, cada lagrimita que podamos en algún momento también tirar, valga la pena y que mantengan ese enfoque y esa meta a la que todos han venido acá, que es salir como maestros en ortodoncia y seguir representando al CESO, porque esta institución es demasiado grande. Estas paredes no dicen lo que es. Nosotros tenemos oportunidad de pasar 2, 3 años por acá, pero si nos devolvemos a ver la historia desde que inició hasta la fecha, nos damos cuenta que somos muy dichosos y bendecidos de pertenecer a esta familia. Hoy pues voy a compartir un poco sobre el sistema Mayobre y sobre estos aparatos ortopédicos, que como bien decía María Angélica Sánchez, pues tienen mucha controversia en muchas instituciones y ámbitos del área de odontología general y también de la ortodoncia, porque ameritan un conocimiento adicional y todavía, con la excepción del CESO, porque aquí sí lo aprendemos, no todos los grados lo toman como algo dentro de su programa académico, entonces no salimos con esa preparación. Yo conocí el sistema Mayobre aquí en el CESO. Yo lo empecé a usar aquí en el 2009. Y aunque no como lo uso ahora, con más conocimiento, porque vamos aprendiendo día a día, fue aquí donde descubrí lo valioso que pueden ser estos tipos de aparatos para nosotros como ortodoncistas. Llegan a mejorar lo que hacemos, no a sustituir nada. Nosotros somos de la ortodoncia inteligente, pero de la inteligencia que sale de acá, ¿verdad? Eso es lo que nos han enseñado nuestros maestros, que no hay brackets mágicos, que no hay aparatos o técnicas que vayan a hacer la panacea y que vayan a resolver todo, sino que cada cosa tiene su espacio y que bien aplicada y muchas veces combinadas, pues tenemos un trabajo mucho más eficiente.
Hoy vamos a hablar un poco sobre ese abordaje miofuncional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de abordar nuestros casos miofuncionalmente? ¿Por qué la ciencia pues tiene ese sustento tan importante en el uso de especialmente de este tipo de aparatología miofuncional? ¿Cuál es entonces nuestro papel? ¿Por qué es importante conocerlo y utilizarlo? Vamos a ver por qué funcionan estos aparatos y algunos casos clínicos que hemos tratado en la consulta. Lo importante, y diría yo que con esta diapositiva pudiéramos quizás hablar todo el día y ya, y no ver más nada, porque de casos, ustedes son expertos, nuestra institución tiene una casuística envidiable de logros, de aquí, ¿qué no podemos lograr en el CESO? Díganme cuál caso no hemos podido lograr. De verdad que es un orgullo ver los cambios en los boards. A veces me conecto y lo sigo disfrutando. Y para nosotros, gracias a Dios, ver un cambio radical en una maloclusión no es tan sorpresivo porque lo estamos viendo desde siempre, lo seguimos viendo. Sin embargo, cuando conocí profundamente ese sistema, me di cuenta que esos mismos resultados maravillosos podían tener mucho más estabilidad o hacerlo de una manera mucho, quizás un poco más cómoda para mí y para el paciente, porque me aportaban algo, una ventaja, un beneficio adicional, que es estabilidad ortopédica. Es generar que esa disfunción se vaya a una función óptima, no solamente haciendo algunos cambios mecánicos y algunos puntuales funcionales, como la corrección de algunos hábitos, sino el entorno completo, estabilidad ortopédica completa de ese sistema que nosotros valoramos. Y qué alegría que ya nuestra institución tiene tomógrafo, que podemos ya sin límite analizar y ver todo. O sea, cómo es esa dinámica oclusal. Tenemos también escáner, también que estuve viendo aquí en ortodiagnóstico. O sea, cuántas herramientas para que esa información que necesitamos ver sea fácil de obtener. La tenemos acá. Esa dinámica oclusal, verla en los modelos, en los archivos digitales, el estrés que trae el paciente, porque cada maloclusión viene en un paciente con un sistema, sus emociones, sus hábitos que ha aprendido conscientes e inconscientes, dolores. ¿Qué paciente puede vivir con dolor? ¿Qué persona puede vivir con dolor? Entonces, más allá de la dinámica oclusal, también pues está que el paciente esté sano, sin dolor en ninguna de sus funciones. Los traumatismos dentales, esqueletales y las funciones orofaciales y esos hábitos que nosotros lo denominamos como las causas principales de las maloclusiones que vemos, tanto dentales como esqueletales. ¿Y por qué entonces hay tanta diferencia entre un tipo de maloclusión y otra? Porque el mismo hábito muchas veces se presenta en diferentes maloclusiones y no la afecta igual. No es lo mismo como vemos una deglución atípica en un caso de una maloclusión esquelética clase 2 a clase 3, porque la configuración anatómica esquelética es diferente, porque hay unos factores que hacen que cada uno de nosotros seamos diferentes y por eso, esa manera como ustedes hacen el diagnóstico acá. Fíjense que para empezar un caso, ¿cuántos pasos tenemos que dar? Todos los estudios, presentarlo, comentarlo. Ese punto de partida, todo el esfuerzo que hacen nuestros maestros, que de hecho, siempre digo con orgullo, que no hay una persona que ya lo sepa todo. Seguimos compartiendo entre los maestros que nos enseñan, comparten ellos los casos y se enriquecen. Imagínense nosotros que somos estudiantes. Y yo todavía lo hago. Muchas veces tengo casos que lo comparto con mis colegas de manera virtual o presencial. Para entender esa adaptabilidad, ¿por qué se manifiesta diferente? Porque hay un sistema genético diferente, porque hay un sistema inmunológico. A mí me puede doler la cabeza con una apertura máxima, pero llega un paciente que tiene todos los signos para que le duele y no le duele, con todos los signos articulares y no presenta dolor. Entonces, al entender la adaptabilidad que hace cada persona, cada individuo, podemos abordar más allá de lo que vemos, más allá de esa característica física de la maloclusión o del síntoma que el paciente me puede referir. Y puedo convertirme entonces en un profesional de la salud
que prevenga, que corrija y que evite complicaciones futuras. Y esto es lo que he aprendido mayormente de ese sistema, que en esa dinámica oclusal que también nos enseñan a manejar aquí en el CESO, pues vamos a ir introduciendo a esto que vemos y que diagnosticamos, cómo ese paciente en disfunción y en función hace su dinámica. ¿Qué significa para el paciente un cambio de oclusión, aunque sea a favor? Porque muchas veces el paciente está tan adaptado a esa maloclusión que cuando vamos tratándolo, vienen síntomas o vienen alteraciones llevándolo a lo que es correcto y a lo que es ideal. Pero el paciente está adaptado a eso. Por eso entender la disfunción nos va a permitir llegar a la función sin depender únicamente de lo que el paciente pueda expresar. Entender cómo moverme de una maloclusión esquelética compensada, donde el paciente no tiene síntomas, a una maloclusión óptima, sin desarrollar síntomas y con estabilidad a largo plazo. Entonces aquí me hago yo misma esta pregunta. Entonces, ¿qué es la oclusión funcional óptima? ¿Qué es la oclusión funcional óptima? Y cada uno podemos responderla, y es simplemente individualizar. Crear en cada paciente una oclusión individual dinámica. ¿Por qué individual? Porque en ese sistema estopatognático voy a comprender todo un sinnúmero de factores para un resultado. Musculatura, tejido nervioso, esqueleto, dientes, órganos musculares. Cuando hablamos de musculatura o de miofunción, estamos hablando de órganos musculares como la lengua o partes musculares como las mejillas, los bucinadores, el labio. A eso se refiere la ortodoncia o la odontología miofuncional. Mio es músculo, todo lo que rodea mi estructura dental y esqueletal es músculo, ¿verdad? Y sabemos bien que el músculo es quien mueve al hueso. Y este abordaje, pues, es algo biológico. Moverme dentro de la biología del paciente, en todas las edades lo puedo hacer. No hay límites para yo trabajar la musculatura de mis pacientes. Y esto lo puedo hacer tanto, como dijimos anteriormente, para prevenir o para corregir. Fíjense en este caso, que es un paciente que llega a la consulta con una maloclusión, una clase 2 muy pura, como vemos aquí arriba, un apiñamiento, un poco de mordedura profunda, esas características o consecuencias de una falta de un buen crecimiento y desarrollo dentofacial. Si me salgo de la boca y voy entonces a su cuerpo, descubro otras cosas, que ahí es donde empiezo a conectar el cuerpo con la boca. Entonces me doy cuenta que el paciente tiene una mala postura, está jorobado, que el paciente ronca, que el paciente tiene una respiración bucal, que el paciente tiene una alteración ya de la parte cervical superior de sus vértebras por esa mala postura de tanto tiempo. Y decidimos, previo a colocar la ortodoncia, hacer un abordaje miofuncional para trabajar la respiración bucal, que es un hábito donde la musculatura no trabaja bien y la vía aérea pudiera estar obstruida, o puede haber un hábito y el paciente se ha acostumbrado a respirar por la boca. Hay infinidades de causas, ¿verdad?, para la respiración bucal. Pero esas causas vienen aquí, a que la maloclusión que nosotros estamos corrigiendo se exacerbe o pueda corregirse de una manera mucho más biológica. Esto es 6 meses después de entrar al paciente en un sistema miofuncional donde ya ha aprendido a posicionar la lengua en la posición correcta, que es en el paladar, donde las arrugas palatinas inician, ahí va la punta, y todo el cuerpo de la lengua pegado al paladar. Siempre nuestra lengua debe estar ahí. Los internos que están ocasionando la maloclusión. ¿Qué debe pasar con la maloclusión? Debe irse corrigiendo, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió acá. Nos fuimos casi a una clase 3 y vamos a ponerle brackets a ese paciente, porque en Latinoamérica la oclusión ideal es tipo Bohr. O sea, todos esos requisitos son hermosos y exigidos por nuestros pacientes, y lo vamos a seguir haciendo, porque la estética es muy importante también. Sin embargo, vamos a ir aliando dos grandes campos, esa estética y esa oclusión con la biología.
Y ese paciente, en la segunda foto que vemos allá, fíjense que visualmente nosotros que entendemos de cefalometría ya nos damos cuenta que hay un cambio, que hay una mejor postura, que hay una vía aérea mucho más permeable, que hay un paciente más sano. Y cuando empezamos a hacer ortodoncia acá, pues vamos a tener un camino mucho más fácil de transitar y sobre todo una estabilidad que me va a dar una confianza en mi última fase de la ortodoncia, la retención. Una confianza máxima, porque ya no solamente dependo de un retenedor, un aparato externo. ¿De quién dependo acá? Para yo mantener un resultado luego que hago una estabilidad ortopédica con el abordaje miofuncional. Del cuerpo del paciente, de su lengua, de su respiración, de sus hábitos. Y esos siempre van a estar ahí. Y de eso se trata este equilibrio biológico, de hacernos el camino más fácil, de combinar el abordaje miofuncional de manera íntegra con nuestra parte oclusal y estética y esqueletal. Poner la musculatura en un escenario de equilibrio biológico, donde el labio no debe ejercer más fuerza de la que debe de ejercer para no afectar los dientes. Yo siempre recuerdo, y esto que le estoy mostrando, muchas cosas de estas las aprendí aquí. Sin embargo, tanto era el conocimiento que nos dan aquí en el CESO, que hay cosas que yo no podía captar toda junta. Y entonces cuando termino, tengo que devolverme a repasar, porque es tanta información, gracias a Dios, que no toda se queda en el momento, no toda se procesa en el momento. Por eso yo siempre digo, yo me devolví un poco a revisar lo que ya me habían dado, creyendo que estaba conociendo algo nuevo. Y cuando me devolvía, decía, pero esto yo lo vi con la doctora Zapata, pero esto yo lo vi con la doctora Moisen, pero esto lo vi con el doctor Casasa, pero esto lo vi con el doctor Ramírez. Nada era nuevo, todo estaba allí. Yo era la persona nueva viendo algo con otra perspectiva, entendiendo que el diente, ¿qué fuerza debemos usar para mover un diente? Si eso es algo que tenemos que cuidar, de hecho, porque podemos tener un efecto adverso, periodontal o radicular. Entonces, si el labio que está arriba del diente no respeta esa fuerza, ¿qué va a pasar? Solamente es el bracket y el alambre que van a respetar el nivel de fuerza. Pero ¿qué pasa con este labio cuando se va a 200 gramos por una incompetencia labial? Por un hábito de morderse el labio. ¿O qué pasa con los bucinadores? Fíjense que pasamos 1000 veces la fuerza, o sea, de 1.7 a 21, de 0 a 2. ¿Qué pasa con esos músculos cuando exceden esas fuerzas? ¿Sobre quién están actuando? Ese colapso maxilar y esas tantas expansiones que hacemos, que de verdad para mí McNamara es una estrella de los grandes doctores que han aportado muchísimos. Para mí él es tan importante porque es algo que se hizo hace muchos años y que todavía no tiene sustituto. La expansión maxilar, que es un colapso provocado por estos músculos que han salido de ese equilibrio muscular. Y si me voy a la lengua, la más peligrosa en todos los sentidos, miren, la diferencia es abismal. Nuestras máscaras faciales, Bionator, los aparatos ortopédicos, ¿cuánta fuerza tenemos que accionar en ellos para hacer un cambio del esqueleto? Una fuerza ortopédica, ¿verdad? Y sabemos que la fuerza ortopédica debe exceder los 500 gramos. Pero la lengua es un aparato de esos. Y no se lo quitan los pacientes. Ahí no hay miedo de que no lo use. Porque con la máscara y todos los demás, es el reto, ¿verdad? Que se lo coloquen la cantidad de horas que queremos. Pero la lengua no se la van a quitar nunca de ahí. Entonces, vamos a buscar que este cuerpo que estoy tratando, que este sistema estomatognático, entre a favor mío. Yo no quiero una lengua en contra con una fuerza excesiva, ni un labio en contra. Yo quiero todo a mi favor para ir más suave, para ir mejor, para ser más eficiente y sobre todo más estable. Y ellos, los grandes pilares con los que todos nos formamos, hace años, en el 1963, ninguno aquí habíamos nacido. Hicieron categóricamente una afirmación. En la pelea entre el músculo y el hueso siempre gana
siempre. No hay un hueso que se pueda cambiar de posición sin que el músculo le dé la indicación. Y que esa vía aérea, como dice Donald Enloe, es la fundación del crecimiento facial. No hay un buen crecimiento facial si nosotros no tenemos una buena respiración. Y recientemente me ha llamado la atención cómo en cada congreso que vamos, tenemos unos años que ahora se está activando, ¿verdad?, la normalidad, pero anteriormente en todos los congresos norteamericanos o en nuestros países, que entraba a las conferencias, veía cómo las conferencias dedicadas a la parte funcional, la articulación, el bruxismo, el dolor facial, eran cada vez más, porque nos hemos dado cuenta que somos capaces de lograr mucho más objetivos que la oclusión y la estética. Que hay mucho más y estas revistas actuales son múltiples los artículos que lo comentan. El clínico que trata las estructuras masticatorias debe comprender los principios elementales de ortopedia para yo saber si ese crecimiento y desarrollo es normal de acuerdo a cada edad, porque si bien sabemos que el paciente no presenta la misma configuración anatómica dependiendo su etapa cronológica. Pero en cada etapa cronológica, ¿cómo yo puedo ir detectando que hay un crecimiento normal o que ese crecimiento está siendo afectado, viciado, alterado por una respiración bucal, por una deglución atípica o por miles de hábitos, cito estos dos, que son los que arrastran tantos otros, pero muchos hábitos que se conjugan? Y esto, colegas, es un problema muy serio. Es más serio de lo que uno piensa y de verdad, para mí ha sido muy satisfactorio yo sentir que puedo aportar un poco más que lo que yo estaba haciendo antes. Porque mi paciente no solamente ahora tengo un tratamiento estable, sino que tengo un paciente más saludable. La respiración bucal, bueno, ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta la importancia del sistema respiratorio para todo. La respiración bucal, yo no voy a preguntar cuál sistema influye, sino cuál no. O sea, en el cuerpo, ¿qué puede funcionar sin respiración? O sea, nada, no hay ningún otro sistema que sea independiente al sistema respiratorio, porque el sistema respiratorio alimenta todo nuestro cuerpo, todas nuestras funciones. Y esta historia a mí me encanta, es un artículo publicado en el American Journal, en el AJODO, esa revista que tanto revisamos, y hacen como una paradoja, una comparación de 6 hombres ciegos y un elefante. Y a cada hombre ciego le preguntan, tocando una parte del elefante, ¿qué era el elefante? Sin verlo, imagínense que a la doctora le tapan los ojos y le pasan algo para que lo toque para descubrir qué es. Entonces, imagínense que el doctor tocó una pata del elefante. ¿Qué usted hubiese dicho? Define el elefante tocando esa parte. Cualquier cosa. Exacto, como robusto, ¿verdad? Y Fabiola, que por ejemplo te tocó tocar la cola, ¿y qué dirías tú? Esto es... Largo, así, largo. Sí, largo. Exacto. Y vamos a ver, mi compatriota dominicano, le tocó tocar la oreja, doctor. ¿Y qué vamos a decir del elefante? Una oreja así toda plana, grande. Entonces cada uno, perdón doctor, ¿cuál es su nombre? Al doctor Alejandro, la doctora Fabiola, mi compatriota, dijeron algo que no fuera cierto. No, todos no. Dijeron la parte que tocaron. Y uno de ellos solo puede definir al elefante con la parte que le tocó hacer el contacto. Uno se necesita al otro para crear la historia completa. Y esa es una paradoja que se compara con la recidiva. No es que si las raíces, que si el retenedor, que si la lengua ahora, porque ya la lengua es lo más importante. La respiración, no, es todo.
es que necesitamos que todo funcione bien para estar estable. Tenemos que diseñar un buen retenedor y hacer una buena biomecánica ortodóntica, oclusales tipo BOR, ¿verdad? Como lo hacemos. Pero también debemos generar un ambiente funcional adecuado. Todo importa. Y cuando entendemos eso, ya la preocupación con qué es más importante, cuál, eso es como la historia del huevo y la gallina. Todavía la ciencia sigue estudiándolo. O sea, decir que ese es el punto y no. Los microimplantes son muy importantes y han roto muchísimos límites para movimientos dentales, claro que sí, pero hacen todo. No, la cirugía ortognática tampoco, el MyoBrace tampoco, los sistemas ortopédicos tradicionales tampoco. Es que cada cosa tiene una utilidad. Y al comprender la base, no lo que veo o lo que voy a usar, sino la base, o sea, lo que estoy tratando. ¿Qué me causó esto? La causa, la disfunción, el funcionamiento del sistema estomatognático, pues ya yo puedo elegir una u otra herramienta y puedo transitar sin problema porque entendí el inicio y el inicio me va a cuidar todo ese trayecto que voy a recorrer dentro de las etapas de la ortodoncia y me va a cubrir de una buena estabilidad y me va a bajar las recidivas. En cada uno de estos pacientes, no importa la edad, no hay tiempo tarde. Cuando yo empecé a darle más importancia a esto, decía, bueno, ¿y qué voy a hacer con todos mis casos que ya traté o que están en tratamiento ahora mismo? Y yo no les he hablado de esto. Nunca me he puesto a ver su postura, ni su respiración, ni la posición de su lengua. Entonces empecé a entrar todo ese mundo y empecé a ver poco a poco en cada uno de ellos algunos signos que nos dejan claramente ver que hay un hábito. Empecé a ver cosas que yo no veía, porque los dientes son tan importantes para nosotros y las maloclusiones que se llevan como todo el protagonismo y nos hacen concentrarnos tanto en esas características de maloclusión que nos olvidamos del labio, nos olvidamos de la relación de los dientes con el labio, de la resequedad del labio, de si el labio está abierto, de la forma de tragar, dónde está la lengua, porque la maloclusión nos roba la atención. Entonces el chip que me funciona a mí es ir a mirar primero todo lo que yo antes no veía, que no le daba tanta importancia, porque los dientes siempre yo lo iba a mirar. De hecho, cuando el paciente venía, dentro de ese programa de ortodoncia miofuncional, a las citas, antes de mirar los dientes, porque era una ansia por ver cómo va la maloclusión, no era, no. Lo voy a ver sin estar en el sillón, con la boca cerrada. ¿Cómo va la cara? ¿Cómo va el tercio medio de la cara? Se va desarrollando esa cara plana porque no respiraba bien. La mandíbula se ha ido reposicionando, las ojeras han ido desapareciendo y veía todo. Ya le he hablado que el paciente empiezo por otro escenario que me roba mucha atención y ya luego al hacerlo así me acostumbré a ver el paciente de un completo, a ver todo. Y esto, colegas, es algo endémico, como dice este artículo. Me llamó mucho la atención cuando estuve revisando este artículo, que dice que hay una evidencia científica fuerte, clínica, que sugiere que estos hábitos parafuncionales de la musculatura, esas caras alargadas, esos maxilares estrechos, esa falta de espacio, se está convirtiendo en algo endémico. ¿Y qué es algo endémico? Algo que se está convirtiendo en parte natural de la sociedad. ¿Por qué? Porque hemos cambiado mucho, hasta la forma de comer, de todo. Y ya esto se está convirtiendo en que de cada 4 niños, 3 tienen un problema, o de cada 4 adultos. ¿Por qué? Porque ya el ambiente en el que estamos nos predispone a tener maloclusiones. Y es muy fácil verlo ahí, ¿verdad? Si un paciente llega con esa condición, pusimos dientes y unos cortes tomográficos. No vamos a dudar que hay un problema, porque es como claro. Ahí sabemos que la lengua tiene que hacer una dilución atípica por fisiología porque hay una mordida abierta. Es fácil verlo ahí. Pero cuando nos vamos a otros casos donde la dentadura oclusalmente está relativamente estable, nos perdemos esto. Y es ahí donde tenemos que hacer más énfasis en ir más allá. Porque también esos casos de una dinámica oclusal estática relativamente estable traen, cuando hacemos palpación a cualquier edad en la musculatura facial, masticatoria, descubrimos dolor, descubrimos
una muy mala anatomía oclusal que viene dada por un mal funcionamiento masticatorio o un apretamiento dental, o el famoso bruxismo, que cuántos de sus pacientes ustedes no están viendo con facetas de desgaste importante. Y con la pandemia eso se ha duplicado. Porque una de las cosas que nos hace apretar muchas veces los dientes es la ansiedad que trae nuestro día a día. Entonces, en esos casos, hay un problema importante miofuncional. Y lo que más personalmente me ha funcionado para trabajar estos pacientes así bruxómanos es trabajar desde su respiración. No sé si aquí hay alguno de ustedes que practique alguna disciplina deportiva o de esas disciplinas de relajación como el yoga o disciplinas que trabajan a través de la respiración. Que el cuerpo lo quieren estabilizar con ejercicios de respiración. Y les cuento que el bruxismo también se favorece de regular el sistema respiratorio, porque cuando respiramos por la nariz, ¿qué pasa con toda la musculatura? Se relaja. ¿Y quién es que se tensa y hace el apretamiento dental? El músculo. Entonces, es una cadena que no tiene eslabones separados. Por eso en esos casos que los dientes no lo dicen, vamos a ir más allá para buscar. Y les recomiendo estos 7 pasos para que lo veamos, lo voy a compartir con ustedes lo que hacemos y lo vayan incorporando en su día a día en lo que puedan estar haciendo, que muchas de esas cosas yo sé que ya las hacemos. Y primero, pues, diagnóstico integral. Diagnóstico integral es la base, lo que hacemos siempre. Y ahora, estaba ahí en ortodiagnóstico viendo el tomógrafo, que ya tiene muchísimos años, pero ¿cuántos de nosotros, levanten la mano, sabemos tomar una tomografía y verla completa y hacer los cortes y entender? ¿Cuántos de nosotros hemos leído sobre anatomía en tomografía, que no es la misma? Anatomía tomográfica para entender lo que vemos. Porque si quiero verlo como la panorámica o como la lateral, me voy a perder. ¿Cuántos sabemos? Vamos a ver. Tomar una tomografía y decir, no, aquí yo la veo, buscar más allá de los dientes. Levanten la mano. Pero ustedes tienen una dicha, están en el momento para que eso se dé. Porque nosotros, muchos, no tuvimos la oportunidad de hacerlo estudiando. Lo tuvimos que hacer después. Entonces, yo sé, yo estuve ahí, miren, yo lloré en esa silla también y me dormí, así que despiértense. Fue mucho café y muchos dulces que yo comí para estar despierto. Entonces, eso pasa, pero hagan lo que tengan que hacer para que aprovechen. El mundo de allá afuera es un mundo más exigente, donde tener un tomógrafo les da a ustedes una ventaja sobre cualquier otra institución. Adéntrense en ese diagnóstico integral más allá de lo que ven. Tomen esa tomografía y vean la estructura completa, la articulación, toda la estructura dental, tridimensionalmente, la disposición de las raíces. Pero nosotros aprendemos que hay un anclaje cortical de las raíces. Y antes de nosotros hacer movimientos en los molares para distalizar o mesializar, tenemos la tomografía para ver dónde están esas raíces, porque si están ancladas en la cortical vestibular, el movimiento no se va a dar y el bor no va a salir a tiempo. Porque vamos a tener y que no se mueve, más fuerza, y que no usa los elásticos. Y puede ser que sean unas raíces mal colocadas, pero yo no lo he ido a ver, teniendo la posibilidad de hacerlo. Entonces, mejillas, labios, esto lo pongo en grande y principal. Fíjense que aquí hablo del hueso, hablo de los dientes, pero ¿qué puse en pantalla? Todo lo que se nos puede olvidar. La lengua, la mejilla, los labios, la forma de hablar, de deglutir, de masticar, de respirar, porque es verdaderamente lo que cuesta más ver, porque son funciones que yo tengo que empezar a ver el paciente desde antes de sentarlo en el sillón. No es sentado, traga. Van a tragar diferente ya, porque yo lo estoy condicionando. Tengo que verlo en su naturalidad, conversando con el paciente. Aprovechemos a navegar por nuestros estudios tomográficos. Yo estoy esperando
las diferentes investigaciones que están haciendo para disfrutarlas, para aprender. Y ustedes tienen todo el campo abierto para hacerlo y el momento perfecto de sus vidas para aprovecharlo. Y en ese diagnóstico también integral puse esto, que también es algo que yo personalmente no le daba la importancia. Fíjense que yo no voy a hablar aquí de clase 1 y clase 2 ni nada, porque ya eso deberían ustedes recordármelo, que lo tienen más al día que yo. Pero, ¿qué pasa con la anatomía de los dientes? Tampoco a veces no las olvidamos. Y pueden haber esos cíngulos o cúspides que estén haciendo un contacto funcional que cause una maloclusión en etapa de crecimiento. Yo he tenido casos de pacientes que por una anatomía irregular de sus molares han desarrollado una reabsorción radicular sin sintomatología porque fue en etapa de crecimiento y ese ápice estaba abierto. No lo descubrimos porque le empezó a doler. Nuestras culturas cada día rompen más fronteras. Bueno, aquí yo preguntaba ahorita, dominicanos, ecuatorianos, de El Salvador, de Panamá, de cuáles otros países hay aquí, o sea, México. Y estamos, y quién sabe si de acá venga, por ejemplo, una persona oriental y se case con un panameño. Entonces, esa característica étnica de raza es igual. ¿Y qué pasa cuando nos unimos con una persona de otra característica racial que se da en todos nuestros países con la parte de desarrollo genético? Cambia, ¿verdad? Porque ahora tomamos de acá y de allá y ahí vienen las principales alteraciones anatómicas. Por eso vamos siempre a ver, porque hay mucha combinación ya genética que ha dado la unión de todas las culturas y los límites que se han roto. Entonces son características que pueden ser muy simples, pero que son importantes y que no debemos dejarla pasar. Otra de las cosas, aparte luego ya de diagnosticar completamente a mi paciente, es la posición de la lengua. Si el paladar no tiene el ancho adecuado, la lengua no va a descansar cómodamente en el paladar. Entonces yo no tengo que ver la lengua abajo para yo saber que ella está ahí siempre. Si yo veo un paladar colapsado, no se puede ubicar la lengua en el paladar colapsado. Y ahí ya hay un hábito de una interposición lingual, aunque no haya mordida abierta. Porque la mordida abierta, obvio, ya, la lengua se entra, ¿ok? Pero no siempre la lengua abre la mordida. Entonces puede haber un hábito de lengua, aunque no haya una mordida abierta, en una mordida profunda. Y que la lengua toque todo el paladar. Entonces al paciente, simplemente vamos a hacer un ejercicio acá nosotros. Vamos a mencionar la letra N. N. Y ahora vamos a dejar la N como arrastrada para que la punta de la lengua se quede donde la toca. N. N. Ahí donde estamos tocando con la punta de la lengua es donde debe estar siempre. Si la dejan ahí, en, cierren el labio y sientan cómo la parte posterior de la lengua sube. Y ahí debe estar la lengua siempre. Para que ese órgano ortopédico, ¿qué hace? ¿Qué hace ese órgano ortopédico en etapa de desarrollo? Expande. ¿Y qué hace en el adulto? Estabiliza. Porque no es solamente el que está creciendo. ¿Qué hace en el adulto? La lengua en buena posición, estabiliza. ¿Y qué más hace? Retiene. El mejor retenedor. Si no está ahí, va a ocasionar apiñamiento anterior-inferior o en otra área, pero esa es la más común, ¿verdad? Entonces, no es un retenedor fijo la solución, es una lengua en buena posición. Pérdida de dimensión vertical. Con el bruxismo que cada día avanza, tengo que llevar al paciente a una buena oclusión y devolverle la dimensión vertical. ¿Y para qué yo quiero devolver la dimensión vertical? ¿A quién voy a cuidar ahí dentro de mi diagnóstico integral que hice? ¿Quién se afecta cuando la dimensión vertical se abre mucho o se cierra mucho? La ATM. ¿Y cómo es el tratamiento de ATM? Si hay todavía, si hay tela para cortar científicamente hablando. Por lo complejo, la única articulación sabemos que funciona simétrica,
cuántas estructuras en un espacio milimétrico. De hecho, el mandato científico es sea conservador con la articulación. Un problema articular es de lo menos a lo más. No empezamos con el paciente nuevo a quirófano, vamos a cambiar ese cóndilo que ya... No, porque sabemos que viene una anquilosis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a cuidar esa estructura tan importante, devolviendo dimensión vertical a esos dientes, aparte de dinámico oclusal. Y el punto, pues, donde más voy a ampliar es en este punto, que es el abordaje miofuncional. No hay una sola forma de hacerlo. Yo lo hago con el sistema Mayobre, sin embargo, cualquier sistema ortopédico que trabaje integralmente toda la musculatura, a la vez es un sistema miofuncional. Acá, pues, tenemos como premisa que cuando abordamos miofuncionalmente al paciente, vamos a trabajar ¿el qué? ¿Qué trabajamos? La causa o la consecuencia. Ya no es la mordida abierta, cruzada, colapsado, apiñamiento, sino la causa. Entonces ya no me preocupo solo por esas características que vienen a consecuencia de la maloclusión, sino que me voy a la causa. Ok, a usted lo operaron de pequeño, sufría de amigdalitis, le operaron las adenoides, usted ronca, sufre de apnea, cómo traga, cómo respira, sus labios resecos. Me fijo en esas cosas para descubrir la causa. Cambiar el paradigma. Y desde hace más de 35 años, ahí en la imagen dice 30 porque en ese momento se concibió esa imagen, pero más de 35 años tiene el sistema Myobase. Ahora, en los últimos años sí ha tenido una revolución científica donde hemos profundizado en el conocimiento real de todo lo que pasaba, que ya no es un simple aparato ortopédico para colocarlo, sino una filosofía de entender que con este abordaje miofuncional hacia la musculatura, yo puedo tener cambios sagitales, transversales y verticales a la vez. Que yo puedo obtener estética dental, como dice ahí, alineación, una normoclusión, buenas funciones, calidad de vida y una retención miofuncional con ese abordaje correcto que puede hasta integrar a otros especialistas de la salud, como los médicos. Nosotros recibimos actualmente en nuestra clínica muchísimas referencias de otorrinos, que luego de buscar y no encontrar absolutamente ninguna condición en el sistema respiratorio, se dan cuenta que hay un trastorno miofuncional de un apretamiento, de una articulación, de una maloclusión que está ocasionando un dolor. La terapia miofuncional, porque hay pacientes que no logramos, aún revirtiendo esa mordida abierta, que puedan volver a tener una buena fonación, ¿verdad? Siguen mencionando mal algunas palabras, porque la lengua necesita ejercitarse. Y viene el terapeuta miofuncional, o sea que es una integración de especialidades que trabaja con todos estos aparatos, están separados por familias, cada nombre de aparato nos hace alusión al área que trabaja. El sistema Myobase es un sistema muy conectado con nosotros los ortodoncistas, porque es para acompañar los tratamientos de ortodoncia o hacer esa fase previa a los brackets en sí, a la aparatología fija. Entonces vienen por diferentes nombres de acuerdo a la edad del paciente. La K es de la palabra en inglés kids, que es niños, y así. La T, ustedes ya conocen esa parte. Ya Mayosa entró a trabajar más de lleno el problema respiratorio de la apnea obstructiva del sueño. Por eso OSA, que en inglés es Obstructive Sleep Apnea. Myotali es otra familia que tiene ya aparatología de ejercicios, porque un paciente que tiene tanto tiempo con esa mala función, tiene ahora que ejercitar la musculatura para que el músculo pueda hacer una buena función y hay que ejercitar, aparte de usar un aparato, ejercitar. El sistema trainer, que fue como esta filosofía surgió, aún quedan muchos aparatos, son muy parecidos a Myobase, de hecho se pueden usar indistintos, a veces no tengo, por ejemplo, un K y puedo usar un T4B, o no tengo un B1, que es el de brackets, y puedo usar exacto, el trainer para brackets, o sea que al final es un aparato cuya función y cuyo objetivo es el mismo, no importa la familia, pero se divide comercialmente y estratégicamente en nombres como el último, que es el TMJ, que es la articulación temporomandibular para eliminar el dolor.
pero todos van a tener los mismos objetivos. Todos van a tener los mismos objetivos. Que el paciente logre respirar por la nariz, que tenga los labios juntos durante el reposo, que la lengua esté en buena posición, que no haya actividad mentoniana al tragar, que haya un buen desarrollo facial, una oclusión clase 1, por supuesto, y una alineación dental completa, y evitar el uso de los retenedores de por vida. Entonces, estos 3 sistemas, ¿saben por qué todavía usamos los retenedores de por vida? Por la indisciplina de los pacientes. Porque si no se hace el ejercicio completo, vamos siempre pues a tener como ese bachecito, pero que ya no sea porque yo como profesional no hice el abordaje, sino por un factor externo que no podemos controlar. Y se dividen en fases, siempre la fase 1 es una fase blanda, para empezar a tratar los hábitos. En la fase 2 tenemos ya la expansión maxilar, donde ese alambre interno que se llama Dynamic Core hace un efecto de expansión. Y ahí recibo muchas veces la pregunta de, ¿qué tanto expande? ¿Cuántos milímetros expande? Y realmente no hay un límite, porque el límite lo va a dar la biología y la genética del paciente. Si mi paciente tiene capacidad de crecimiento y desarrollo maxilar hasta 4 milímetros, este paladar colapsado se va a ampliar hasta ahí, hasta donde su genética y su potencial lo permite. Si bien nosotros no vamos a emplear un sistema que depende del uso del paciente para un colapso maxilar muy severo de 4 o 5 milímetros, lo combinamos. ¿Por qué? Porque no queremos durar tanto tiempo o depender tanto del paciente. Y ahí en esas mordidas cruzadas tan severas, combinamos nuestros expansores con este sistema. Uso un expansor para lograr descruzar, pero después con qué le enseño a la lengua a que esté a esa musculatura estable para no volver a colapsar con un aparato miofuncional. Entonces se hace una combinación. Y ya la fase 3 se ha convertido para nosotros en nuestro mejor retenedor. La mayoría de nuestros pacientes al finalizar utilizan un MyoBrace de la fase 3, que es rígido y que permite que esa continuidad en la regulación funcional continúe. Están construidos en mordida constructiva. La mayoría de las alteraciones miofuncionales crea una falta de desarrollo y por eso la mandíbula se posiciona muy hacia atrás y en una clase 3 los 2 maxilares se posicionan muy hacia atrás con esas hipoplasias del tercio medio de la cara y por eso el sistema se construye para desarrollar. Se construye en una clase 1 para estimular la protracción mandibular y de esta manera, pues posicionar la mandíbula en una posición más favorable y hacer una expansión maxilar. Esto es lo que permite que haya un desarrollo sagital. En cuanto a la parte de las pantallas, va a liberar toda la tensión externa de los bucinadores para dejar que la lengua al subir pueda hacer la expansión. No tener el bloqueo, lo que hacen las pantallas de los Frankel, porque este aparato está inspirado en todo ese sistema ortopédico tradicional. La lengüeta y los elevadores de la lengua que ayudan a que esa lengua que no tiene fuerza pueda posicionarse en una posición alta dentro de la boca. Los agujeros frontales para que la transición en cambiar de respiración bucal a nasal sea progresiva y sea adecuada, cómoda para el paciente. Los canales dentales, donde vamos a posicionar los dientes superiores e inferiores, y el armazón de expansión o Dynamic Core, que lo tienen los aparatos de la fase 2 para generar una expansión adicional, un estímulo mayor a lo que la lengua sola puede hacer, porque hay maloclusiones que necesitan algo más ya de lo que el paciente pueda lograr por sí mismo, porque está muy poco desarrollado. Y así es como en una clase 1, en una clase 2, en una mordida abierta, en una mordida cruzada, yo puedo obtener un resultado con el abordaje miofuncional. Porque ¿quién está trabajando en cada una de esas maloclusiones? ¿Los aparatos que pongo o la biología del paciente? Por eso yo me hice esa pregunta, y no sé si alguno de ustedes se la hace, pero ¿cómo es posible que yo con un solo aparato trate la clase 1, la 2, la 3, todas las que vengan? Porque no es el aparato. Todos los pacientes tienen un sistema muscular, tienen su lengua, tienen la respiración, entonces era lo que sucedía en ese cuerpo, no era el aparato.
Si yo estoy clase 1 y con buenas funciones y me coloco un aparato de ese sistema, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me quedo estable donde estoy? Él no me va a cambiar. No me puede cambiar. Porque yo estoy en la posición estable para mi cuerpo. Entonces, lo que hace este sistema que funciona en cada una de esas maloclusiones es un estiramiento de toda esa musculatura de los pterigoideos, de los protrusores de la mandíbula, de hipercontraer esa musculatura para generar un desarrollo y crecimiento de todo ese sistema, no importa la maloclusión. El que necesite crecer y desarrollarse lo va a hacer por el impulso biológico que hace a nivel sagital, tanto en clase 1, 2 o 3. Sin embargo, como la clase 3 es tan particular, sí hay una serie de la familia Myobris dedicada a la clase 3 para impulsar más con unas pantallas más anchas en la parte de arriba y más altas para hacer contacto con el periósteo del maxilar superior para estimular la musculatura y ese maxilar superior hipoplásico darle un desarrollo mayor. Por eso se crea con ciertas particularidades por las características particulares de la clase 3, para llevar a ese paciente a un mayor desarrollo a través del estiramiento de la mucosa que recubre el periósteo del maxilar. A nivel transversal, ¿cómo lo hace? Subiendo la lengua a posición. Y la lengua sabemos que tiene conexión con todos los huesos del maxilar superior e inferior. Hasta el hueso hioides está unido a la lengua. Entonces, cuando yo pongo mi lengua en posición, todos los demás que están conectados con la lengua también van a posición y por eso la articulación descansa. Porque esa fuerza de la lengua desarrolla y estabiliza. Y esa misma pantalla vestibular quita la fuerza de los bucinadores para que haya una expansión. Entonces, me deja libre el paso de crecimiento transversal porque no tengo fuerza externa a través de la pantalla. Y esto es lo que sucede cuando colocamos un sistema bien funcional. La lengua sube, la lengua impulsa, la lengua hace efecto ortopédico y hay crecimiento. Y a este paciente, en este punto, colocar ahora los brackets me es más favorable porque ya tengo muchos objetivos corregidos con anterioridad y estabilidad. Y a nivel vertical pasa lo mismo. En una mordida profunda, la musculatura tiene un sobrecierre estimulado que cuando coloco un aparato con un plano de mordida, hace una relajación de esa musculatura y hay un aumento de la dimensión vertical. Pero si tengo una mordida abierta y quito la lengua de la mala posición y coloco la lengua pegada al paladar y la mandíbula rota hacia arriba y hacia adelante y ya no hay hábito de lengua, ¿qué hace la mordida abierta? Se cierra. Por eso es un efecto vertical dado por la biología a lo que se necesita en el momento. No porque el aparato sea lo mágico y haga todo, no. Lo que él provoca que pase dentro de nuestra boca, no importa la característica de la maloclusión, para que pasemos de mordidas profundas a estas mordidas mucho más favorables y colocar ortodoncia abajo, en las fotos de abajo. ¿Va a ser mejor o colocarla arriba? Ya que yo tengo la mitad de los objetivos corregidos. Ya me concentro mejor en esa parte oclusal y tengo, como vuelvo y repito, estabilidad ortopédica. Y es muy fácil la colocación, es algo intuitivo, el paciente lo hace, ustedes saben por sí mismo. Simplemente se sostiene, se coloca dentro de la boca, la lengua va a ese contacto con la lengüeta porque para eso se creó, para que ella sobresalga y llame la atención a la lengua. Al paciente se le instruye, muy importante, que haga cierre labial, aunque sea forzado, cuando lo usa despierto, que mantenga los labios cerrados para hacer ese estímulo a través de la musculatura de los orbiculares y que respire siempre por la nariz. Y aquí tenemos un cuerpo que está estabilizando función para corregir maloclusión. Así se ve el aparato puesto en boca y así se ve al inicio. Esto es normal, porque yo tengo una paciente en disfunción. No le queda grande, no pasa nada. Así debe quedarle, porque ella necesita corregir esas malas funciones. Ahora, ¿qué va a pasar cada 15 días, cada mes que la vea? Yo debo ver un cierre más natural, menos forzado. Yo debo ver una cara más desarrollada. Si hay unas narinas resecas o labios menos resecos, esos signos que son la luz de que ya el cuerpo está empezando a funcionar mejor. Y obviamente los dientes también se van a mejorar, pero no me voy a ir únicamente a los dientes.
me voy a ir a lo que me habla de la función, porque el sistema es para la función y como consecuencia los dientes siguen. Para los dientes tenemos los brackets, son perfectos y logro todo. Esto es para la biología, para que los brackets y los sistemas fijos trabajen mejor. Se usa siempre durante 1 o 2 horas. Eso es muy importante, no podemos negociar que como duerme con el aparato no lo usa de día, porque son funciones diferentes. Porque cuando está despierta es donde cierra el labio y donde está consciente de que la lengua suba y se crea una estimulación y un ejercicio diferente a cuando yo estoy dormida, que el labio se abre, la pantalla no me deja respirar por la boca, pero ya yo no tengo la fuerza del labio cerrado, ni la conciencia de crear un nuevo patrón funcional adecuado. Por eso es bien importante respetar ambos momentos de uso. Y bueno, este abordaje, que es la parte que quise como compartirles un poquito más, también se ayuda mucho de la medicación. Aquí la parte médica nos puede colaborar, pero nosotros podemos medicar para un problema articular, generadores de que el músculo, como la glucosamina, que el músculo se regenere. Porque a veces el paciente viene con un dolor insoportable y en ese escenario no puedo empezar un tratamiento de ortodoncia. Entonces muchas veces también podemos hacer analgesia en los primeros días para sacar del dolor al paciente bruxómano o con disfunción articular. Y las famosas terapias. ¿Quiénes han hecho terapia miofuncional con sus pacientes de Myobris acá? Vamos a ver, levanten la mano. Muy bien, allá veo algunas manos levantadas. Y esas terapias son importantísimas porque cuando vamos al gimnasio repetidas veces, vemos un efecto, ¿verdad? Porque vamos repetidas veces. El entrenamiento activo, esa es la terapia. El entrenamiento activo del músculo para que se dé un efecto, se potencialice el uso del aparato. Es una alternativa que se une al tratamiento para que ese fundamento biológico se selle. Eso que yo quiero enseñarle al patrón muscular, para estimular el músculo, sobre todo cuando hay patrones miofuncionales muy aberrantes, respiradores bucales crónicos de años, que la musculatura, ese labio ya está hipotónico, no tiene nada de fuerza, hay que estimular. Este es un artículo muy interesante que me llamó mucho la atención trabajando el bruxismo. Siempre hago muchos ejercicios de respiración y he visto cómo el paciente va liberando la tensión. Y encontrar pues este artículo en el 2017 que establece que la terapia miofuncional es clave para la corrección del bruxismo, realmente generó mucha confianza en que no era un hallazgo fortuito que habían encontrado con el bruxismo y los ejercicios respiratorios porque se relajaba el paciente y estaba más tranquilo. No, es que realmente el efecto miofuncional del músculo libera también sustancias que son importantes en la estabilidad neurológica del paciente para que el bruxismo desaparezca de raíz. Esto es un ejemplo de una de las terapias. Este sistema tiene una aplicación que facilita que el paciente lo haga en casa y quiero mostrarles este video para que vean lo sencillo y fácil que es hacer una terapia, tanto para nosotros con el paciente como el paciente por sí solo. Vamos a darle a play acá. En un ambiente normalmente para niños que se caracteriza para que sea atractivo, se colocan en pantallas. Yo cuando empecé no tenía un ambiente preparado y lo hacía en el sillón y tomaba una tableta y buscaba un muñequito bonito para llamar su atención y lo hacía hablando con el paciente en una sillita. O sea, no hay que tampoco esperar tener la gran sala odontopediátrica. Lo podemos convertir en el mismo espacio que tenemos mediante efecto auditivo. O sea, ya no me escucha solamente a mí, sino a un video que le está diciendo que la respiración debe ser por la nariz, porque el aire filtrado cuida tu cuerpo, que tienes que respirar consciente, que lo hagas en diferentes posiciones. El sistema utiliza mucho la figura de un árbol. ¿Por qué? Para hacer ejercicios alrededor. Son como iconos para hacerlo más divertido, más llamativo. Y acá nos ponemos la mano en el estómago para sentir cómo mi abdomen se eleva y desciende porque yo estoy respirando con la musculatura diafragmática y no con la parte alta de los hombros, como normalmente respira el paciente que tiene el hábito de respiración bucal. Ustedes ven como que los mueven mucho los hombros. O sea que son realmente
muy sencillos de hacer. El paciente en este caso, que es respiración, se le incita a que lo haga parado, que lo haga acostado, que lo haga sentado. Son intuitivos y están en las páginas de YouTube, o pueden también escribirme, solicitarlo para que lo usen aquí con sus pacientes y vean que eso se lo mandan por WhatsApp a los padres y facilita que el paciente se mantenga más entretenido y que aprenda más fácil lo que le queremos enseñar. Hay otras terapias alternativas que ya no son propias del sistema, sino que nosotros la hemos incorporado como parte del tratamiento para la articulación y el bruxismo, que ya son más dirigidas a los adultos, que tienen que ver con el efecto terapéutico del láser, de la luz infrarroja, el TENS eléctrico, que ya va directo a esas fibras musculares a eliminar los efectos de dolor que crea la disfunción. Esto se hace cada 15 días, por 10 minutos, y como ven, hay diferentes alternativas. El láser realmente es el top en cuanto al efecto terapéutico del dolor. Sin embargo, también la luz infrarroja tiene un muy buen efecto sobre el dolor miofuncional, y el TENS, y son artefactos muy fáciles y asequibles para tenerlo nosotros desde ya. Y como último punto, valorar cómo el paciente come y mastica. Yo quiero entrar al paciente, dijimos, en estabilidad ortopédica, ¿verdad? En una biología sana. Entonces, hay grandes autores que dicen que somos lo que comemos. Entonces, si yo quiero que él respire por la nariz, pero el niño solamente come pan, leche, papita frita y arroz, son productos totalmente vacíos y son alérgenos. ¿Y qué hacen las alergias? Crean mucosidad en el cuerpo. ¿Y qué hace la mucosidad? Causa respiración bucal. Entonces no podemos dejar de lado la importancia que tiene lo que comemos. Mientras menos natural sea la comida, peor efecto va a tener sobre el desarrollo del hueso en cuanto a tamaño, pero también el efecto de contenido en cuanto a efectos sobre la respiración y los hábitos. Este es un video muy interesante que explica cómo todo se conecta, que no separemos nada, como les decía. Un paciente puede empezar a respirar por la nariz por cualquier causa, cualquier anatómica o hasta por un hábito sin tener nada. Y cuando él cambia de respirar por la nariz hacia la boca, tiene que cambiar la configuración funcional y anatómica, porque ahora el aire necesita pasar por un espacio que la boca tiene que generarle y lo genera bajando la lengua. Cuando la lengua baja al piso de la boca, ¿hacia dónde ella se va a extender? Hacia los lados. ¿Y dónde se va a apoyar? En las caras masticatorias de mis dientes. Y empiezan esos dientes a intruirse, una curva de espía a presentarse, el paladar ya no tiene la lengua como estímulo transversal, los bucinadores están entonces haciendo un efecto de fuerzas externas hacia vestibular, entonces tengo ese colapso maxilar y esa curva de espía pronunciada por una lengua que cambió de posición y una lengua que está deglutiendo constantemente y que está haciendo un efecto sobre todas las estructuras dentales y musculares y esqueletales, porque ella siempre está allí, al hablar, al deglutir, al tragar, y esa maloclusión que veo no es simplemente porque la mamá tenía lo mismo, es porque hay una epigenética ahí exacerbando y dañando la genética que ese paciente tenía, porque yo estoy segura que papá Dios nos creó perfecto y nosotros nos vamos dañando. Entonces esos contactos que se empiezan a generar por una maloclusión, ¿a dónde van? A la articulación, porque una clase 2, una clase 3, cúspide contacto, ¿qué genera? Genera inestabilidad y el cuerpo inteligente empieza a compensar. Entonces empiezo a hacer cizallamiento, a quitar cúspides y a tratar de yo compensar esa maloclusión que no me está dejando estar confortable. Y por eso todo el sistema muscular empieza a trabajar extra, a traumarse, y por eso entonces hay dolor. Y por eso el disco articular, la cápsula y todo, no va a poder tener una dinámica de apertura y cierre normal porque hay un músculo alando más. Y eso duele. Y eso se ve feo. Y eso genera problemas de salud, calidad de vida y obviamente que la maloclusión sea peor.
Todo está conectado. Simplemente es coger algunos recursos adicionales y sumarlo a lo que ya hacíamos para que el resultado siga siendo mucho mejor, mucho más estable. Hacerlo con esa integridad de que somos profesionales de la salud y que podemos aportar más allá siempre a los pacientes, porque la salud es un todo. Y que nosotros, aunque sea en el área de odontología, podemos tener un efecto en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y les digo, por experiencia, que como va el mundo con tantos efectos emocionales y psicológicos que cada día se exacerban, es una necesidad real. Hace mucho decían que el odontólogo era psicólogo, porque se da como un ambiente de intimidad y el paciente te conversa muchas cosas, pero cada día eso es más, porque hay más problemas y más dolores. Entonces imagínense que a ese paciente le podamos dar algo más allá de un resultado físico visible. Sería realmente lo ideal. ¿Y cuándo vamos a empezar entonces a hacerlo? Hoy mismo en sus pacientes. Vean un poquito más allá desde hoy. Desde el inicio vamos a empezar. Diciéndole a la paciente que tengo, si está embarazada o si tiene hijos, que la lactancia materna es el principal estímulo de estabilidad ortopédica, porque es la que empieza a enseñar cómo debe de funcionar boca y nariz. Y yo trabajo en la boca. Yo quiero que la boca le vaya bien, entonces la estimulo desde el inicio. Obviamente no todo el mundo puede hacer lactancia materna y estamos para apoyar, pero tenemos que tener la conciencia, así como ya creamos la conciencia odontológica del buen cepillado, ¿verdad? Que le damos la técnica de higiene al paciente y el hilo y todo eso que nos enseñaron como odontólogos. Nosotros creamos una sigla en la clínica que es IFO. El IHO es Instrucción de General, ¿verdad? IHO, aquí se usa esa sigla también. Y nosotros creamos IFO, ¿qué significa? Instrucciones de funciones orofaciales. Si el paciente no quiere respirar bien o no quiere tragar, ese es su problema. Pero yo como profesional tengo que decirle que respirar por la boca no es correcto, que lo enferma, que lo está dañando, que no me deja avanzar, que los dientes se le mueven menos, que la lengua me está entorpeciendo, que la lengua no me está dejando lograr el objetivo en el tiempo que yo quiero. Esa es mi función. Si él no lo quiere hacer, bueno, pero mi función sí es decirlo y aprovechar al cuerpo en su mejor momento, que es lo más complicado de la ortopedia, porque durante la primera infancia, dice este artículo publicado en el 2013, en el ajodo es donde más el maxilar tiene posibilidad de crecer. ¿Y qué hacemos nosotros en la primera infancia antes de los 7? ¿No hay bora ahí? Bueno, sí, lo que heredamos, porque los abuelos empezaron a los 7 años y a uno le toca grande. Pero vamos a interesarnos en esos casos, aunque no vayan a ser nuestros board, porque en ese momento es donde la hormona del crecimiento tiene mayor liberación y donde un bebé cambia su tamaño 3 y 4 veces. Entonces el efecto que va a hacer una buena respiración a esa edad no es igual que en mí, que ya tengo 20 años. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que empezar siempre desde lo más temprano, porque el tratamiento ortodóntico temprano tiene muchos beneficios. Esto fue publicado en el Journal Europeo recientemente, en el año 2008, 2007. Hay una recopilación y la verdad que se ha visto que todos los pacientes que son bien estimulados desde temprano tienen un mejor resultado ortodóntico. Que 3 de 4 niños están presentando maloclusión. Entonces ya no solamente van a llegar adultos al ortodoncista, muchos, van a llegar muchos pacientes jóvenes con problemas y tenemos que saber abordarlo con aparatologías que funcionen, que traten de forma integral y que sean cómodas. Y yo les quiero hacer ahora esta pregunta a ustedes. De esto que hemos visto hasta hoy, entonces, ¿quién es el culpable? ¿La herencia o el ambiente? Porque entonces los hábitos, pero ¿quién es? ¿Quién? El ambiente. ¿Y quién dice la herencia? Nadie. ¿Quién dice los dos? Yo me uno a ti. Es que no hay que buscar uno ni otro. Recuerden la paradoja del elefante. Es que el efecto del ambiente, ¿a través de quién se expresa? De la genética que yo traigo, de mis células proliferativas, de mi desarrollo genético y mi ADN, pero hay una fuerza mecánica que se va a transmitir al hueso y al músculo a través de lo que yo
genéticamente soy. ¿Y que tiene más potencial el ambiente? Sí. ¿Tiene más fuerza? Sí. Pero es una unidad que hay que tomar en cuenta las dos y entenderla como válidas las dos. Entonces, las consecuencias de estas disfunciones musculares que hemos visto, de estos hábitos, son graves para la salud de los pacientes. No es la maloclusión. La maloclusión es una parte. Es la apnea obstructiva del sueño, que quise por lo menos ponerlo, aunque es un tema súper profundo y apasionante, para que entendamos cuando les digo que somos capaces de dar más como profesionales de la salud. Prevenir o ayudar a un paciente con apnea obstructiva del sueño es prevenir hasta la muerte del paciente. Porque la apnea obstructiva del sueño, ustedes me imagino que han leído un poco sobre esto, afecta nuestra calidad de vida. Los niños generan condiciones predisponentes para la apnea cuando no son tratados de manera correcta, cuando tienen ese potencial de crecimiento. Lo que dejamos de hacer cuenta lo que dejamos de hacer. Y estos pacientes que llegan así jóvenes con problemas de respiración, le hacemos también tomografía para ver su vía aérea, porque desde allí yo puedo prevenir una apnea. Yo puedo entrar a este paciente en una mejor calidad de vida y hasta mejorar conductas de hiperactividad por una respiración bucal de muchos niños que han sido mal medicados porque le colocan algo para la hiperactividad sin corregir la causa. Y los seres humanos somos los únicos que hemos sufrido y que estamos sufriendo de apnea, no los animales. Y se supone que todo va en evolución. ¿Y por qué los animales no? Porque los animales no han cambiado, bueno, excepto los domésticos. Porque hay animales domésticos que sufren de la presión y todo. Yo tengo una prima que de verdad tiene, ¿cómo se dice cuando son los hijos perros? Y tiene un nombre. Perrijos, los perrijos. Y ella toma su medicación para el corazón, la perrita y todo, porque ella está enferma. Porque es doméstica. Pero el animal silvestre no ha desarrollado apnea. ¿Por qué? Porque no ha cambiado su hábito de alimentación. ¿Quién cambió su hábito de alimentación en la revolución industrial? Cocinamos en 5 minutos. Y no nos vamos a entrar en eso porque todos lo sabemos. Pero lo que estamos comiendo hoy es muy distinto y por eso estamos desarrollando la apnea del sueño. Pero también un frenillo, miren qué simple, un frenillo puede ocasionar apnea obstructiva del sueño, dice este artículo del Journal Pediátrico en el 2015. ¿Y dónde está el profesional que detecta esto? Odontólogo. Entonces somos de mucha influencia en la salud de nuestros pacientes. Y está demostrado que el uso de aparatos de avance mandibular previene la apnea, que es precisamente lo que hace este sistema o cualquier otro sistema. Hay que hacer extracciones y a veces hay que tomar decisiones drásticas porque hay que diagnosticar bien. Y cuando hay que hacerlo. Sin embargo, en un paciente muy joven, antes de yo decidir quitar, estimulo. Antes de decidir quitar, estimulo en un paciente joven. Y de eso se trata, avance mandibular. Que la mandíbula se mueva hacia adelante para que la vía aérea se abra. Para evitar adultos durmiendo con máquinas y PAP. ¿Cuál es nuestro papel? Detectarlo. Veo un maxilar colapsado, decirle el riesgo al paciente. Veo un paciente joven, niño con la cara plana, con ojeras, el labio así delgadito, los maxilares planos. Tengo que prevenir al papá. Hay que estimular, ese paciente no come bien. Hay que estimularlo temprano porque va a ser un adulto enfermo. Ese es mi papel. Ese es mi papel como odontólogo. Entrar, enfatizar y utilizar la aparatología intraoral cuando haya que usarla. Nada es más peligroso cuando es una sola idea que tenemos. Por eso aquí ustedes, ¿cuántas ideas reciben a diario? No le caben a uno en la cabeza de tantas, gloria a Dios, ¿verdad? Porque la verdad son muchas. Entonces dejemos que cada idea de esta vaya sembrando lo bueno y combinemos para mejorar nuestros resultados. Ya para completar, quiero que vean algunos casos
así rápidamente, porque como les dije, yo quisiera sentarme ahora en este momento a que ustedes me muestren casos, porque la verdad que en nuestro CESO es envidiable en eso. Yo creo que no hay una institución con más casos hermosos y fabulosos que el CESO, y eso tiene años, o sea, eso no es ahora, de toda la vida. Pero estos casos quise traerlos con alguna fotografía para que ustedes puedan ver lo que estamos haciendo antes de poner la ortodoncia. O sea, ¿qué hacemos antes y a partir de dónde empezamos con los brackets? Por ejemplo, este paciente es un paciente que viene con ya su alerta médica de una cirugía de adenoides y aunque ya fue operado, queda con el hábito de la respiración bucal, porque se retiran las adenoides, pero no hay un entrenamiento y el otorrino lo manda para recibir ese entrenamiento porque aún sigue roncando y sigue con los hábitos de deglución y de incompetencia. Con estas maloclusiones, obviamente, ya instauradas, una clase 2 con un componente vertical, una sonrisa gingival, una protrusión y una proclinación dental excesiva y todo lo que vemos, ¿verdad? A nivel dental. Y realmente acá dije, bueno, este paciente ya tiene 3, es varón, casi que si no coopera es. Y este paciente, cuando revisamos sus estudios, vemos también el colapso de la permeabilidad de sus uñas, porque esto es efecto de contacto ante cualquier trauma en los dientes anterosuperiores. Y dijimos, bueno, como tienen competencia, vamos a empezar con el lip trainer, que es de los de estimular. Porque 2 o 3 meses estimulando crecimiento con el lip trainer y luego pasó a la utilización de los aparatos mayores, fase 1 y fase 2, en este caso K1 y T. Y fíjense cómo su cara fue cambiando. Miren la incompetencia, cómo el labio fue soltando. Miren la posición mandibular, el componente vertical, porque hubo una expansión y va corrigiendo también ese componente vertical. Su perfil, su expansión maxilar. Miren la bóveda palatina. Miren cómo ese paladar se fue abriendo. Miren el overjet. La mandíbula se reposicionó. Entonces, acá empezamos la ortodoncia. En este panorama más favorable, con un paciente ortopédicamente más estable, respirando mejor, con hábitos corregidos. Este otro caso que me encanta, que aquí digo, bueno, pero este sistema me trabaja la parte estética de los corredores bucales, porque siendo una niña tan linda, tenía un apiñamiento de leve a moderado, incompetencia, respiraba por la boca, con mucho miedo al odontólogo, muchas caries, porque no le gustaba ser atendida, y tenía un corredor bucal muy estrecho, con una muy mala postura por su respiración bucal, y utilizamos aquí el sistema TEN fase 1 y fase 2, y miren hasta dónde llegamos. De hecho, en este caso, sé que es muy raro, pero se da, le dije, mira, poner los brackets es esta opción tuya, porque la verdad, para mí estaba ya casi que perfecta. Fíjense cómo se amplió el corredor bucal, cómo la lengua, mediante la expansión, creó espacio para la corrección del apiñamiento, cómo los dientes se alinearon, porque el maxilar guía la mandíbula. Y si el maxilar se expande, ¿qué hace la mandíbula? También lo hace. Y su sonrisa bellísima. Y a esto es que nos referimos, de lo que hace la lengua sola, la respiración sola. En la consulta lo dividimos, empezamos con los pacientes más jóvenes, primero con esta fase ortopédica, pero en los adultos empezamos con la aparatología fija y el mayores de una vez. Y vamos en conjunto logrando un mejor resultado. Y fíjense qué bonita, pues ella terminó y sí, le pusimos brackets, porque ella quiso sus colores, su gomita como por 6 meses y arreglamos ahí un poquito un lateral, inclinación, ya factores estéticos muy puntuales, con una paciente con mejor postura, con una paciente ya prácticamente con sus dientes estables, donde los retenedores no se me iban a convertir en un problema ni en un artefacto para toda la vida. Y en esta paciente adulta, me gusta mucho este caso presentarlo porque a veces creemos que solamente para el paciente en crecimiento. Ella no quería usar brackets
pero roncaba y tenía mucho dolor articular. Le colocamos un MyoBrace sin buscar efecto dental, solo porque le dolía y roncaba. Y encontramos que aún en una paciente adulta hubo un efecto en los corredores y en la ampliación maxilar con un aparato removible y sobre todo la corrección de su ronquido y de su dolor con un único aparato que fue el TMJ. Y esta paciente, aunque no fue tratada de manera integral todavía en la parte protésica y ortodóntica, fíjense cómo la tomografía marcaba un colapso importante, por eso ese ronquido que ella presentaba, y ese ronquido se corrigió con la acción del aparato y con la expansión, aún siendo ella una persona adulta. Y esto es lo que pasa. Podemos seguir viendo muchísimos pacientes y vamos a encontrar lo mismo. ¿Cómo este diente se ha ido a posicionar tan adelante? Ese paciente tiene una condición esquelética que deba tener un diente en esa mal posición. Entonces, ¿cuál es la causa? No puede ser solo mirar la consecuencia y brackets, sí, claro, un bracket lo va a alinear y lo va a alar. Pero ¿quién lo llevó hasta allí? Eso es lo que quiero que se quede. Trabajar el efecto que está causando esa malposición dentaria con un sistema que vaya al músculo y luego ya continuar o hacerlo en conjunto con los brackets. ¿Por qué? Porque si la lengua hace un buen trabajo, el diente ya no se va a proclinar más. ¿Por qué? Porque ya no hay quien esté ejerciendo ese efecto miofuncional aberrante. Y por eso estos efectos con una aparatología removible, porque su lengua, su respiración están siendo restauradas. ¿Sí? De tiempo. Sí. En los pacientes jóvenes, nosotros tenemos un promedio de 12 meses para ver estos efectos. Y varía dependiendo la cooperación del paciente. Hay pacientes que la verdad, en 6 meses podemos observar estos resultados. El primer paciente fue en 6 meses porque era excesivamente colaborador. Hay otros que sí esperan, toman un poco más de tiempo, 10 meses, pero el promedio es 12 meses, que es un año. Uh-huh. Si supieras que el primero lo usamos por 3 o 4 meses solamente y le damos más tiempo a la fase 2 que tiene el Dynamic Core porque el efecto de expansión es mayor, entonces aprovechamos más el segundo aparato que es más potente en estos pacientes en crecimiento. Preferimos quitarle al primero y pasar, inmediatamente el paciente empieza a cambiar la respiración y se adapta, pasamos a la fase 2 y eso sucede como a los 3 meses. En este paciente adulto, ella lo tiene de hecho de uso continuo porque la causa de su uso fue por la ATM y el ronquido. Ella empieza a ver la desaparición del dolor a partir del primer mes. Eso es muy interesante. De hecho, los MyoBrace son autoclavables. Y yo tengo un MyoBrace en la clínica que lo utilizo para diagnóstico diferencial. Luego de hacer el diagnóstico tomográfico y ver que no hay ninguna afección articular, como síndrome de Eagle y otras cosas que no se van a solucionar con mover el músculo, detecto que no hay ninguna anatomía aberrante, hago un diagnóstico diferencial colocando ese MyoBrace por 15 o 20 minutos en la consulta. Dejo al paciente sentadito, le hago palpación antes de colocarlo en los puntos para detectar mayor dolor, en la zona retromolar, aquí en la parte externa, y cuando vuelvo a los 20 minutos que retiramos el aparato, y hago palpación, el paciente que está en un punto de 10 en dolor, me dice, ya estoy en 7, estoy en 6. Entonces eso me ha ayudado mucho a que el paciente se convenza de que su músculo, si lo maneja, le va a ayudar al dolor. Porque así como yo me tuve que convencer de este uso y de este efecto, el paciente hay que convencerlo también. Porque ya el paciente sabe que los brackets son lo que son. Y toda la comunidad científica mundial. Pero estos sistemas removibles, el primero que se tiene que convencer es uno. De hecho, yo me puse mi aparato desde que lo conocí en mi boca, para yo sentir y ver qué se siente, dónde molesta. Entonces ya yo era como el ejemplo para el paciente, lo instruía mejor. Este otro caso es muy bonito, es de una sobrina de mi socia. Y ella la fue guiando en el sistema desde temprano porque tenía agenesia de laterales permanentes superiores. ¿Qué esperamos en ella? Que se cruce. Si no le ponemos nada, se va a cruzar porque
tiene agenesia de laterales. Pero como su tía ortodoncista, Claudia García, egresada de acá del CESO, empezó a abordarla miofuncionalmente con el sistema I3 porque estamos frente a una paciente con predisposición a la clase 3, ella nunca se cruzó. Aquí, fíjense que estábamos en etapa de dentición mixta y ya aquí estamos en dentición permanente. Y los caninos están muy favorablemente mesializados para hacer unos futuros laterales y los premolares caninos. Y nunca se cruzó en ningún momento, porque fue guiada desde el inicio, con aparatología que no se usa en este caso, que es tanto tiempo, porque verdad, empiezan 8 años hasta los 13. No se usa tampoco todos los 5 años. Hacemos un año de tratamiento activo y luego el aparato se le deja al paciente para dormir. Y lo usan ocasional y se mantiene el resultado. Porque si la lengua se entrenó y la respiración, ¿qué tiene que hacer el cuerpo si está estable? Seguir creciendo estable. Entonces son prevenciones importantes para no esperar que el paciente llegue a cruzarse a la clase 3, sino que se puede guiar. Y voy a finalizar con este caso, que es donde realmente yo pude iniciar a entender la función. Voy a finalizar empezando porque es un caso que lo llevé aquí con el doctor Casasa. Y en este caso, nosotros nos quedamos así. Yo recuerdo al doctor Casasa y decíamos, wow, de hecho, tuvo una mención en este caso porque fue indescriptible el resultado. Esta paciente, la paladar hendido, como ustedes tienen muchos, llega y vamos a prepararla para su cirugía ortognática. Ya con las extracciones de premolares inferiores hechas, todo ese escenario que se da mucho en estos pacientes ya adultos de labio paladar. Y vamos a prepararla para cirugía por la condición de maloclusión que tenía. Sin embargo, ella no pronunciaba bien las palabras, no tragaba bien, no respiraba bien, y empezamos con un T4B, con un B1, aquí en el seso, colocándole sus brackets, sus recordatorios linguales, y empezamos a hacer ejercicios. Porque ahí vinieron a enseñarnos sobre el sistema trainer y empezamos a hacerlo. Y cuando vimos el resultado en la paciente, que su musculatura, aún con la cicatriz, que da un efecto más tardío y un poquito menos potente, cuando hay cicatrizaciones, la paciente empezó a generar un cambio importante en su perfil. Y vimos, wow, pero el maxilar se está moviendo y ella es una paciente adulta. La mordida se está cerrando. Y dijimos, pero no la sigamos preparando. Vamos a hacerle un camuflaje. Y ese fue el efecto de una combinación a tiempo y de una combinación en un ambiente donde es increíble cómo una ortodoncia bien llevada, como la que hacemos acá, y un sistema miofuncional logró que la paciente no tuviera que ser operada quirúrgicamente. Y esto siempre lo muestro con mucho orgullo, un caso tratado acá en el CESO, y sobre todo el efecto que tiene la biología cuando nosotros la manipulamos. Ese maxilar hubo cambio de posición a través de la musculatura en una paciente adulta. Y ahora les voy a enseñar no solo las fotografías, sino la cefalometría, para que vean la posición del maxilar superior. Ahí pensaríamos cualquiera que ese maxilar se operó y se movió y no le pusieron tornillos. No, no se operó. Esa paciente fue tratada miofuncionalmente y ese hueso se movió porque la lengua, la respiración, todos sus hábitos empezaron a tratarse en conjunto. Y de verdad que para mí es un orgullo poder presentarle esta mañana este resumen de lo que estamos haciendo y que ustedes tengan muy en cuenta que esto es gracias a la formación de cada una de estas maestras que ustedes tienen con ustedes acá, de cada historia, de cada persona que ha pasado y ha dejado por acá. Así que por favor, busquen lo que tengan que buscar para que se mantengan despiertos y aprovechen cada segundo porque lo van a valorar mucho, lo van a agradecer. Y al que no querían ver todos los días aquí, lo van a querer ver, van a querer devolverse, porque a todos nos pasa. Y de verdad que yo le doy muchas gracias a la institución por cada caso, por cada enseñanza, por seguir. Yo tengo 10 años que me fui del CESO y sigo pegada a mi institución, porque esto me hace crecer día a día. Día a día crezco porque soy parte del CESO. Y eso es en todos los países.
Comparto esta cita bíblica que me encanta. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que Dios les dé un camino exitoso a todos. No pude ver a mi querido doctor Casasa, pero estoy aquí con mis maestras. Y él en representación de todos los maestros, es una persona que le agradezco inmensamente. Tengo ese recuerdo del congreso que hicimos en República Dominicana, ansiosa de saber cuándo será Fabiola, Lorena, el tercer congreso, para unirnos, para disfrutar y para ver los casos de ustedes en ese congreso, para encontrarnos allá y ver sus resultados y ver la alegría de saber que son parte de esta gran institución. Muchísimas gracias. Gracias, felices de que estés aquí, de que compartieras con nosotros. Vamos a ir preguntando. Claro. En cuanto al protocolo de detención con la terapia de biofuncional, ¿cómo maneja usted qué periodo lo que lleva la persona que paciente ha hecho cambios con la patología mayor? ¿Cómo sería el periodo de protocolo? Excelente pregunta, doctor. Cuando el paciente ha sido trabajado desde el inicio con el abordaje miofuncional, que ya viene con cierta estabilidad en sus funciones, nosotros colocamos el aparato B3, que es el que usamos como retenedor, por 2 años de tratamiento. Si ha habido mucho apiñamiento, seguimos colocando nuestro retenedor fijo en los adultos, sobre todo en inferior, por la dependencia de la cooperación con el retenedor. Y ese retenedor fijo, el paciente, normalmente ya después de 4 o 5 años, que puede ser que se despegue o algo, no se lo volvemos a colocar. Y hemos tenido estabilidad hasta ahora haciendo ese protocolo. Cuando el paciente no ha sido trabajado miofuncionalmente, porque les dije que ya yo tenía muchísimos casos tratados y conocí este sistema, entonces el que yo no lo empecé así, ¿cómo ahora lo voy a terminar creyendo que la lengua está estable? No. Ahí seguí usando mis retenedores fijos arriba y abajo y el MyoBrace por un tiempo más largo, 5 o 6 años, solamente para dormir. Durante el primer mes se le dice al paciente que lo use de día para que esté cómodo y lo pueda adaptar más fácil a su cuerpo y ya luego para dormir, pero un tiempo más largo porque no lo traté desde el inicio. Pero si lo traté, 2 años es lo que le damos. Ese es un mundo interesantísimo. Ahí como hay distintas afecciones, hay pacientes que solo presentan un ronquido. Hay otros que tienen apnea ya diagnosticada por un médico del sueño, con polisomnografía y todo. Hay otros que tienen la combinación, que roncan pero también tienen un problema articular. Entonces ahí va a depender el abordaje. Siempre que hay dolor, empezamos con aparatos blandos y pequeños, como el TMJ. Siempre que hay dolor, por 1 o 2 meses, que es donde el dolor debe desaparecer completo. Y damos terapias cada 15 días de láser, luz infrarroja y TENS. Ahora con el láser, la verdad, uso mucho menos la luz infrarroja porque el láser hace el efecto, pero sí sigo usando el TENS eléctrico y los ejercicios de respiración. Entonces, ya luego que el paciente no tiene dolor, cambiamos a un aparato de Miosa duro, de los moldeables, porque como es un paciente bruxómano y que tiene ya parte de la dimensión vertical normalmente perdida, necesita un aparato con un plano de oclusión mayor a 2 milímetros para evitarle el que quiera como apretar, y se utiliza para dormir y durante 2 horas al día, por 1 año de manera continua dándole seguimiento. Después de ahí, la indicación para el paciente es que lo use si siente que está haciendo el hábito otra vez, porque muchas veces ellos se estabilizan y no tienen ese efecto de apretar ni dolor, y no lo dejamos usándolo siempre, pero el aparato se queda allí para cualquier eventualidad que él sienta que está volviendo ese dolor o esa molestia, porque son pacientes que no se utiliza el sistema para sanarlos al completo, porque yo tengo que ver cuál es la causa de la apnea. Yo lo estabilizo, quito dolor, quito ronquido, aumento calidad de vida, pero no necesariamente, si ya está diagnosticado con apnea, va a desaparecer. Si quiero tratarlo así 100%, casi siempre van a necesitar una intervención quirúrgica con otorrino y eliminar lo que esté causando esa apnea,
y agrandar y hacer expansiones quirúrgicas. Ahora con los expansores esqueléticos, con microimplantes, estamos tratando muchos pacientes con mayosa y esos expansores, porque hacemos la expansión quirúrgica y luego colocamos el mayosa. O sea que de verdad no hay un único protocolo, pero eso es como herramientas así aleatorias que te explico para, dependiendo, ¿verdad?, la necesidad del caso. No hay receta, como dice el doctor Casas. Cuando empiezas a incorporar el aparato apenas, o sea, cualquiera que sea, ¿cuánto empiezas tú a introducir ese uso del aparato para que el paciente empiece a llegar a la hora o a las 2 horas? O sea, porque me imagino que no es de la hora, ¿verdad? Porque ¿hay alguna indicación o cuánto tiempo aproximado? Porque bueno, algún aparato, es un reto. Tenemos. Es un reto porque así bien como dices, a veces el paciente no tiene el tiempo de tener las 2 horas. La indicación siempre va a ser esa, 2 horas despierto. Y uno sabe, como le decimos al paciente, usa los elásticos todo el tiempo y sabemos que no lo va a hacer, pero la indicación siempre es a más. Ahora bien, ¿qué les indico a aquellos que no pueden sacar ese tiempo completo? Que lo pueden seccionar en tiempos de 30 minutos como mínimo. Si lo usa 10 minutos, 15, no trabaja, porque no hay un entrenamiento y una fijación de la buena función. Y que haga sesiones de 30 minutos en diferentes tiempos del día. Y siempre me gusta como entrar en sus hábitos del día a día, mira, manejando, en qué tú trabajas, en una computadora, trabajando, como para que ellos lo usen como parte de su vida, no como algo adicional, que es donde viene la incomodidad de que no tienen tiempo. Y lo separo de media hora. Lo mínimo es 1 hora permitido para que funcione. Eso es lo mínimo, pero indicación 2 horas, mínimo 1 y secciones de media hora como mínimo para que haga el efecto. Y no hablar con el aparato. Si yo les mando a tomar agua desde el día 1 con el aparato, porque me estimulan la forma de deglutir con el aparato puesto, a los niños, a los adultos. Utilizo mucho eso de, tú puedes tomar agua para que no se lo quiten, para beber agua, para hablar. Y eso me ha ayudado. En los niños, que son muy pequeños, menores de 6 años, empezamos con sesiones de 20 minutos. Ahí muchas veces dependemos de los papás. De hecho, en mi país hay un centro de atención a la discapacidad y con este sistema hicimos una investigación con la doctora Elisa Ramírez, una odontopediatra, y hasta en los pacientes con síndrome de Down hubo un efecto magnífico en el desarrollo maxilar y en la respiración bucal, con sesiones de 20 minutos en los que más se podía y en los demás de 5 o 10 minutos, como son pacientes con una condición especial, a veces no se lograban los 20 minutos y aún usándolo durante el día, 5, 10, 15, hubo un resultado positivo en estos pacientes con síndrome de Down. Imagínense en un paciente sano. Pero siempre hay que irse a lo más, hay que indicarle que lo usen lo más. Pero le pongo esos ejemplos para que sepamos que funciona. Es más, he tenido pacientes que no le he puesto el aparato y que empiezo a trabajar la lengua y la respiración, pacientes muy jóvenes, y han dejado esos hábitos y la mordida, ustedes lo han visto, se cierra. Porque es la biología del paciente. El sistema Myers me acomoda. Un aparato que no necesita impresión, no molesta, no puya, no hay que tomar medidas, etc. Trabaja todo a la vez. Pero quitar el hábito e instaurar buena función, ese es el tratamiento. Quitar el hábito e instalar buena función. Esos recordatorios linguales que yo veo que ustedes ponen mucho con los casos de extracciones, eso está trabajando perfecto, el hábito de deglución. Entonces, simplemente es enfocarnos en el hábito que está ahí y sumarlo a la corrección y a la biomecánica que hagamos. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero volver. O de los casitos que llevan a estudiar. Alguna duda que llevan con el sistema. Ahora sí que aprovechenla ahorita. ¿Verdad? Miren, yo les digo de verdad, yo quisiera estar ahí. Otra vez. Pero como 6 meses. Te dormí muy poco. Que tomen el aparato como un juego. ¿Cómo controlar eso? Porque yo tengo una niña que ella no el aparato porque lo mastica. Ajá. Su hermana tiene el aparato y su hermana tiene Ha tenido un cambio. Pero su hermanita tiene 7 años y no ha tenido ese cambio porque la niña lo
tareas cotidianas en la casa. Ella está en el momento que ella está haciendo tareas, él está con su aparato, lo utiliza de la manera correcta, pero dice que en un momento él no sabe cuál es porque él la vigila, y ella empieza a masticar, ella le empieza a morder, ella empieza a morder. ¿Qué podemos como crear en ese paciente para evitar? Mira, dos cositas que son de naturaleza diferente, que es lo que me ha funcionado en pacientes que juegan o que son poco cooperadores. El primero es la parte psicológica y emocional. Los tratamientos que ustedes preparan, que le presentan al paciente lo que le van a hacer, presentárselo al niño desde el inicio. Esos pacientes que ustedes vieron ahí, nosotras nos quedamos con el buen hábito que aprendimos acá, de hacer esa presentación de los casos, así tipo Bol, de inicio, y todos nuestros pacientes pasan por una presentación de caso de inicio, antes de empezar, todos. Y en esa presentación yo tengo a la mamá y al niño, pero yo le hablo al niño. Y en su idioma, mira esto, te pasa esto, concientización. Esto es básico en los niños, para empezar como con buen pie. También todas las técnicas de manejo de conducta, que los odontopediatras ahí son unas estrellas. Autoridad, intercambio, cuando hace algo mal hay que dar una respuesta a eso, quitando algo que el niño quiera, o cuando hace algo bien hay que premiar esa acción por papá y doctor. Por eso el papá tiene que ser parte activa del tratamiento en los niños. Esa es como toda la parte psicológica y hay muchas cosas para estimular. ¿Qué ha hecho el sistema? Nos manda a crear salas coloridas, donde no hay sillón, donde el niño hace el tratamiento en una sillita, y eso también es parte de la psicología del niño. Ahora, a nivel de aparato, ¿qué hacemos? Cambiamos rápido a un aparato de la fase 2, porque el fase 2 es más incómodo de morder, porque tiene el Dynamic Core y les genera a ellos menor confort para jugar, masticarlo, y eso reduce ese juego, para que los rompen de hecho, y nos ayuda a que él se estabilice más rápido. Eso es como en cuanto a aparato, pero de verdad lo importante es lo primero que dije de la parte de concientización y motivación. Hay que jugar con los niños. Yo me llevo mi Mayobres, el mío, para la clínica, y me siento con el niño a pintar un dibujo, y mientras él lo usa, yo también, como con los pocos cooperadores. Pero eso, ¿verdad? Yo sé que aquí ustedes están en una institución con muchas cosas, pero siempre no dejen de explicarle al niño su problema. Mira, tú respira por la nariz, y mira, tu diente está así por esto, y la mamá ahí, pero no, uno a ver si no era el niño, es la mamá, le vamos a poner un aparato, y el niño por ahí. No, es al niño, mírate la boca, tú la quieres tener así, esto, aquello, al niño, y la mamá, ella, porque si el niño quiere ya, si él entiende, ya. ¿Alguna otra pregunta? Annelise, una gran propuesta, ahorita que está la doctora Casas en representación de nuestro querido doctor, valen tanto los casos por ortopedia, esos deberían de valer doble para todos ustedes, doble, porque educar a un niño es lo mejor, la prevención. Maravillosa, Annelise, te agradecemos, y si vas a andar por aquí, proponerte que nos des familia del sueño. Excelente. Podemos hacerlo, nosotros ya no vamos el jueves, pero podemos hacerlo virtual. No, hoy en la noche, miércoles, es nuestro sí. día de las doctoras mexicanas. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Muy agradecida. No, y yo de verdad, la virtualidad ya he roto todas las fronteras. Yo me conecto a ver sus casos, o sea, los lunes a veces tengo reunión y salgo porque sé que ese día siempre hay, y ahora en las noches, entonces yo las aprovecho mucho, o sea que por ahí podemos estar conectados, y yo he tenido ya encuentros con algunos del PROPE sobre estos temas, y estoy a la orden también para cualquier pregunta durante un tratamiento. La doctora Ana Lorena Gómez, que también es egresada, es una experta también, yo sé que... Su abuela. Y ella igual, yo sé que hablo en nombre de ella y de verdad lo digo, estaría muy dispuesta como a dar nuestro granito de arena para que podamos dentro de la institución superar esa parte de manejo del niño, que es muy retadora. Es muy retadora, pero se puede. Hay inclusive unas aplicaciones, ¿no? Que Lore maneja de aplicaciones. Sí, hay una para los ejercicios. Para los sí. ejercicios, y el otro
calibrar o ver el tiempo que tú, la forma en que respiras. Ujú, Porque ujú. como yo vivo con vivía con un roncado, ahora no, usa su CPAP, entonces le mandó todo eso y son aplicaciones en donde te mides el tiempo, cuánto tiempo logras detener el Ajá, aire, o sea, toda esta cosa, ¿no? Entonces, pues sí, es una... Sí, hay pruebas para uno saber la magnitud de esa apnea. Es muy interesante. Muy bien dicho. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Me mandan sus casos entonces. ¿No? Sí, te A ver. vamos a compartir, Ahorita te vamos a compartir los casos. Ahorita que estás comentando de la expansión, bueno, ahorita es el boom con nosotros de la expansión, ahorita tenemos muchísimos casos, entonces para Maravilloso. el mantenimiento a lo mejor pues empezar a trabajar ese tema contigo de los casos, pues como retención, ¿no? Ahorita pues... Durante el tratamiento, cuando les quito el expansor, les coloco de una vez la fase 2. Como es un paciente que viene de un aparato metálico ya muy fuerte, no lo paso por la fase 1 y le pongo el fase 2, normalmente large, porque son adultos, como retención para que no se pierda. Es una expansión realmente esquelética, es muy raro que se pierda, pero para que la lengua y los dientes no pierdan las inclinaciones que logramos con los brackets. Siempre los retengo con el K2 large y lo puedo usar con los brackets, o sea, sigo con mis brackets mientras usa el aparato, en lugar de un B, utilizo un K2. Muy bien. Te agradecemos muchísimo. Yo sé que tú siempre estás en pro de ayudarnos, de venir, de estar y eso. Yo creo, como tú lo dices, cuando uno está ahí donde están todos ustedes, a veces es como tedioso, ¿no? Uno ve el censo y dice, tengo que ir a las 7 de la mañana a clase, tengo que esto. De verdad, nos pasamos por ahí, lo sabemos perfecto, pero ya estar de este lado, ver todos esos maravillosos cambios, todos estos casos que tú nos muestras y que nos has mostrado todo este tiempo y nosotros tal vez estamos también de este lado que lo vemos en la práctica clínica todo el tiempo, de verdad que ahí uno dice cómo vale la pena todo lo que nosotros aprendemos acá. Y yo sé que hay muchos posgrados de ortodoncia, pero de verdad que ninguno como el del CESO. Eso es verdad. Porque aprenden ortodoncia en muchos otros posgrados, pero se van a dar cuenta en algún momento que ninguno como el del CESO. Y yo te agradezco que siempre tengas la disposición de estar acá, de venir, de apoyarnos, como tú dices, mandarte un mensaje con un caso y de verdad, yo sé que en otro caso habría querido estar aquí, porque no pude estar. Y ahora la doctora te va a entregar unos pequeños reconocimientos, pero igual yo quiero darte las gracias porque siempre tienes una disposición para con nosotros, de estar todo el tiempo acá, de servirnos, de ayudarnos y qué orgullo que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Gracias para mí.